Todos hemos visto prestar juramento a un nuevo ministro del Interior. Se trata de un general en situación de retiro de la Policía Nacional, que se jubiló después de haber sido jefe de la región policial de Lima, que es una responsabilidad bien alta en el ministerio. Se trata del señor Vegaso, que desde ya hace 48 horas tiene la responsabilidad máxima en la política contra la delincuencia y la criminalidad. Por eso hemos invitado a dos personas que se dedican al estudio de la criminalidad y la delincuencia, como es el exministro Kluber Aliaga, actual vicerrector de la Universidad Bausate y Mesa, y a Ricardo Valdés, de Capital Humano y Social, que ha sido viceministro también en este mismo ministerio. Yo quisiera comenzar preguntándole a Kluber Aliaga qué cosa sabe y qué piensa usted sobre su ex colega, el general Vegaso. Muy buenas noches, encantado de estar en el programa, Fernando. ¿Qué es lo que te puedo comentar de Hugo Vegaso? Es que el destino que nos encontramos alguna vez en la carrera fue precisamente en una unidad que es muy importante, la Dirección de Asesoramiento Personal del Comandante General, es decir, los que le hacen el trabajo previo. Estaban en un pequeño comité, entonces ustedes dos. No tanto un comité, era un equipo. En la época que estuvimos nosotros era un equipo fuerte que analizaba todo, diagnosticaba todos los días toda la problemática de la policía, desde educación, salud, la parte operativa, administrativa, operativas, fronteras, inteligencia, todo. ¿Para qué? Para darle recomendaciones al comandante general sobre qué disposiciones debe dar o qué directivas o qué normas se deberían proponer. Es decir, nosotros le hacíamos el trabajo. En la práctica, la filosofía era que la Policía Nacional era comandada por la Dirección General, que es un órgano que no solamente es el director, sino todo su equipo de apoyo. ¿Pero el comandante general les hacía caso? Por supuesto, los comandantes generales nos firmaban, ellos estaban esperando qué le llevábamos, porque le llevábamos soluciones. Esa fue una época muy buena en el caso de la policía, hicimos muchos avances. ¿Estamos hablando de qué años? A ver, estamos hablando de 2010, 11, 12, por ahí. De acuerdo, antes de la crisis grave de varios comandantes generales que fueron retirados después de reunirse con empresarios españoles. Esa época muy dudosa vinculación con el tráfico de tierras, ¿no? En esa época los policías decíamos, estamos en el Imperio Romano, porque todos los comandantes generales eran de la procedencia de la Guardia Republicana del Perú y se iban relevando, ¿no? Ahí estaba Salazar, estaba Hidalgo Medina y otros generales más. ¿Y usted qué sabe, Ricardo, sobre el general Vegaso de Bedoya? Yo lo conocí también en el año 2016, 2017, cuando estuve en Interior. Era una persona con temperamento, enérgico, bastante ejecutivo, a veces hasta un poco malhumorado, podría decir, inclusive, ¿no? Un poco malhumorado, un poco así de gesto adusto, ¿no? Una persona que yo creo que se va a encontrar con un escenario distinto, porque yo, en lo personal, creo que una cosa es manejarse como ministro y otra cosa es manejarse como general a cargo de una región, donde el sentido de la verticalidad es importantísimo para poder ejecutar órdenes, ¿no? Pero ya a nivel del ministerio, ahí ya uno tiene que usar las dos manos, mano derecha, mano izquierda, y en este proceso, en esta época tan complicada, donde además tenemos por delante la cuestión de confianza, que creo que eso se pasará, pero son 5 meses complejos, porque va a tener problemas de orden público, posiblemente con el proceso electoral y ahora con el tema de los datos del niño también, seguramente ya estarán preparándose algunos problemas, los problemas clásicos de la criminalidad, que están en una esfera distinta a la que a mi modo está acostumbrado a lidiar, porque como ex guardia civil, su territorio, la comunidad, la policía de proximidad era un poco su forma de mirar el mundo policial, pero aquí estamos ya en tecnología, investigación criminal, en otro nivel mucho más complejo que requiere para solucionarlo mucho diálogo con el sector privado, con compañías telefónicas, con el sector financiero y además una capacidad de negociación y de relación con los políticos del Congreso. Intuyo que obviamente ahí será un primer ministro político como Soto hubiese sido quizás mucho mejor para este diálogo. La señora Miralles tendrá lo suyo también en el sentido que proviene del ámbito económico y que es una de los temas centrales del plan mínimo del presidente Balcázar, ¿no?
Entonces habrá que ver, yo creo que hay que darle su tiempo, a ver cómo responde a la complejidad de la inseguridad que viene galopando. O sea, 2 muertos anoche, un malherido. Vamos a hablar de eso, pero antes quisiera preguntarle si tienen ustedes referencias sobre cuestionamientos que se han hecho, porque se habla de una ley Vegaso. Sí. Usted la recuerda, el año 2006, Toledo, porque él pretendió beneficiarse con puntaje para su ascenso por haber sido edecán del por entonces presidente Alejandro Toledo. No es una Fernando, buena referencia. A mí no me gusta hablar mal de mis colegas. Efectivamente, lo que sí, lo que ha sido y lo que esperamos que sea, ¿no? Él es abogado. Como abogado buscaba pues la forma de obtener alguna ventaja, ¿no? Espero que esa situación haya cambiado. Ahora la posición que tiene es diferente y que, bueno, un sesgo de la formación de ellos, de los guardias civiles, es que ellos priorizan mucho la prevención. Yo me sentía a veces muy molesto cuando tenía reuniones con los generales, yo todavía no era general, y se conseguían recursos, hacíamos proyectos, pero no le daban importancia a la función de investigación. Para ellos todo era prevención. Inclusive, por darte un ejemplo, me acuerdo que una vez hice un proyecto, todo un estudio y logré que asignaran 40 millones de soles para potenciar todo el sistema de la lucha contra la corrupción. Que la Dirección de Corrupción tuviera 4 grandes centrales operativas de investigación criminal con laboratorios, con todos los equipos, y alcanzaba los 40 millones de soles en esa época. Y cuando llegó el dinero dijeron, no, eso que pase para las comisarías, para la prevención. Ya la investigación, ya la tiene la fiscalía, no tenemos nada que ver. Ese es el gran problema que veo en algunos oficiales generales que tienen el sesgo de su institución. Y no inteligencia como usted. Claro, el tema es que cuando se comanda la institución, yo le decía eso a muchos comandantes generales, la Policía Nacional es mucho más compleja que la prevención. Hay lugares que se necesita la prevención, otros momentos que se necesita la investigación, se necesita la policía secreta, se necesita inteligencia, se necesita un acercamiento a la población. El manejo tiene que ser estratégico y diferenciado. No se puede hacer un plan lineal, un plan vecindario seguro para todo el Perú. Eso no funciona. De acuerdo. Ahora, permítame regresar a las circunstancias. ¿Tiene referencias sobre alguna adhesión o afinidad política del señor Vegaso? Bueno, se ha dicho mucho que hay cuotas de poder de algunos partidos acá en el gabinete. Yo ando preguntando qué ministro. Y por eso quiero saber si saben algo sobre Vegaso. ¿Es cuota de algún partido, alguna bancada? ¿Tiene alguna simpatía conocida por algún líder político? Bueno, yo creo que a mí me agarró de sorpresa su designación como ministro, ¿no? Alguna relación tenía que tener, ¿no? Indudablemente. Él ha sido, creo que trabajó como seguridad del presidente Toledo, debe tener algún contacto. Toledo tiene poca influencia en el Estado. Debe tener algunos contactos con políticos, porque el hecho de ser edecán del presidente te facilita conocer pues muchos personajes políticos. Pero estaba como comandante en esa época, ¿no? Claro, pero lo que me gustaría decirle a Vegaso de acá a futuro es que diseñe estrategias operativas. Lo que está fallando son estrategias. Y, por ejemplo, un pequeño guachito. ¿Cómo hubiéramos vencido al terrorismo? ¿Capturando a los senderistas o capturando a los cabecillas, a los líderes? El Sendero Luminoso muere cuando se captura su cúpula dirigencial. Porque si no se captura la cúpula, tú puedes agarrar a miles de combatientes y sigue reproduciendo, sigue captando más militantes en las universidades, en los institutos, en los colegios. Pero cuando tú lo descabezas, desaparece. Entonces, fue, ¿no? De un día al otro. La única forma de desaparecer a las organizaciones criminales que hoy en día están copando el tema del cobro de cupo, extorsiones a nivel nacional, es ir hacia las cabezas de los líderes. Porque, por ejemplo, se ha dado un sistema para que la justicia sea más rápida, los juzgados de flagrancia, las unidades de flagrancia. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque se captura al chico que está cobrando cupo, haciendo la llamada o dejando el explosivo, pero eso es un soldadito, fácilmente sustituible. Y si lo sometemos a un proceso de flagrancia, admite su culpabilidad, no delata a los siguientes eslabones y ahí queda la investigación. Si nosotros hubiéramos actuado así con el terrorismo, no hubiéramos vencido el terrorismo. O sea, hubiéramos capturado simplemente a la infantería. ¿Quién nos dice, Ricardo Valdés, sobre Vegaso, para terminar, si tiene alguna referencia
Porque yo quisiera discernir. A ver, para mí también ha sido una gran sorpresa. Obviamente he preguntado donde he podido. Y en algún momento me informaron desde algunas fuentes cercanas a la presidencia del Consejo de Ministros que decían que era una recomendación de Soto, cosa que yo descarto, porque me consta que Soto estaba buscando civiles para el Ministerio del Interior un poco. Por eso que se hablaba, que justamente hablaba Kluber hace un momento, que es que el sector policial es muy complejo y aún siguen habiendo estas peleas entre los códigos cada vez menos porque hay una policía nacional, pero aún quedan ciertas remanentes, ¿no? Y eso es así. Y es verdad, nos reíamos hace un rato. ¿Y la última generación usted era PIB, no? Sí, pero yo he tenido la suerte de trabajar cada 2 años, como te contaba una vez, en diferentes unidades. A pesar de que dominaba un área donde yo prácticamente había hecho todo, y la tenía fácil, yo quería conocer más y eso me ha permitido conocer otros lugares, conocer el campo policial en diversos sitios. He estado en el CIN, he estado en la Dirección de Inteligencia de la Policía, en unidades operativas, en Interpol. Es decir, tengo una visión más amplia. Tomamos nota de eso. ¿Qué nos estaba diciendo entonces? Entonces, definitivamente, por el lado digamos, el fallido premier de Soto, él le buscaba un candidato civil para hacerse cargo del ministerio, que era parte de esa cuota de independientes de la cual se habla mucho ahora y que él se sintió tremendamente sorprendido. Así que no creo que Vegaso venga por el lado de Soto. Él Vegaso tuvo una buena gestión en Cajamarca en el 2015. Cajamarca es un territorio muy cercano a Lambayeque y a La Libertad. Acuña es chotano, es cajamarquino. Balcázar también cajamarquino. Sí, yo no descarto que por ahí sea más que una conversación, y como dije, de repente es la cuota del propio presidente, no que se hayan tenido algún tipo de conocimiento. ¿No? Sí. Relaciones de ¿No? Pues entonces ahí yo creo que por ese lado viene, a mi modo de ver, porque yo no he encontrado otra conexión. Y con respecto, sí, a la ley Vegaso, yo recuerdo que en el 2016, cuando regresé al ministerio, se hablaba de la ley Vegaso, ¿no? Y se hablaba en un tono, digamos, bastante negativo, ¿no? Sí. Con respecto a ese manejo de las influencias. Y el propio Vegaso ha declarado en el documento que tienes que firmar, pues no, la creación de intereses, etcétera, que tiene un proceso abierto actualmente como consecuencia de una disputa con un terreno. Por una propiedad. Una propiedad, sí, que parece que influyó, no sé si en Andahuaylas, porque está en Santa Anita el proceso. ¿Eh? El proceso está en Santa Anita, vivienda, pero era porque había digamos, un grupo de andahuaylinos que tenían una propiedad, en fin, no conozco muy bien el detalle, pero él lo ha declarado, no lo ha puesto ahí en el documento. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Saben ustedes lo que pasó con el plan de seguridad que nos anunció Geri varias veces y que postergó tantas veces que al final partió él sin que haya plan? ¿Qué saben ustedes de ese plan? Bueno, he revisado algunos apuntes sobre el plan. Básicamente están enfocándose en el tema de la lucha contra las extorsiones y el sicariato, pero es bastante declarativo que la estrategia se va a centrar en eso. Sin embargo, un plan no es más que lo que está escrito, es fundamentalmente lo que se hace con el plan. Y acá, respecto a lo que le corresponde a Vegaso y el sentir de muchos oficiales de la Guardia Civil, es que mejore la prevención policial. La prevención policial no está en su mejor momento, en su mejor expresión. O sea, se puede hacer mucho para optimizar la prevención. La prevención es importante y contribuye mucho a la seguridad. Ahora, en el tema de inteligencia e investigación tendrá que apoyarse por otros expertos porque en esa área no conoce. Y el problema está ahí. Ese es el nudo en estos momentos, ¿no? O sea, ¿qué hago con toda la información que manejo como policía con las 75,000 denuncias acumuladas? ¿Cómo le saco provecho a esa información? Por ejemplo, para esa parte que dice Vargas, hay que conformar un grupo de inteligencia operativa. La DIRCOTE tuvo éxito porque se le dijo ya, el GEIN se encarga de Abimael, el BREDEC, el GEIN 2, se encarga de Polay. Es su objetivo. Y agarrar a la cabeza. Y para eso, hacerle todo un trabajo de inteligencia hasta llegar a las cabezas. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es eso, crear unidades de inteligencia operativa que comiencen a recoger cada indicio, cada evidencia hasta llegar a los cabecillas de las organizaciones criminales que están cobrando cupos. Ahí está la información en las denuncias. O sea, lo que pasa es que ahí tienen la posibilidad de meter toda esa información en un sistema de
de manejo de información, de hacer minería de datos, y ahí tendríamos la cantidad de números telefónicos que se repiten, la cantidad de cuentas bancarias que se repiten, los sectores más involucrados en los temas extorsivos. Eso es información e inteligencia, ¿no? Por eso, tío, inteligencia operativa es eso, inteligencia. Claro. Y de ahí ya con esa información planifica, ¿no? Analizaba toda información, toda la información. Y había menos recursos tecnológicos que ahora, ¿no? Ahora tienes la inteligencia artificial, pone el megadato y te lo analiza más rápido. Todo lo que es número, en todo caso, y nombres propios. Inclusive la voz, o sea... hay muchas cosas que se pueden hacer y que ahora en estos temas. Ahora, con respecto al plan, lo que también sabemos es lo que el propio alcalde Rayardo nos ha dicho a todos, ¿no? Porque esto es un conjunto de generalidades. Y un plan no puede ser generalidades. Un plan tiene que tener indicadores, tiene que tener responsables, tiene que tener presupuesto, tiene que estar todo claramente definido para poder ponerlo en práctica. Si son solamente generalidades, yo entiendo que por esa razón ese plan fue postergado una vez, postergado 2 veces, postergado 3, presentado en el CONASEC y ahí ha quedado un poco oculto. Y a mi modo de ver, este plan, lo primero que debería hacer este gobierno, el actual, con el ministro Vegaso a la cabeza, es presentar el plan, hacerlo público. Ese plan que no ha sido aprobado. Ese plan, no sé, porque por lo menos hay que aprovechar los 3 meses que lo trabajaron. Bueno, pero según nos dijo el señor Ernesto Álvarez, solamente la Fiscalía presentó objeciones en 30 páginas. O sea, más páginas que la del plan, quizá, las que presentó la Fiscalía. En todo caso, creo que podrían recogerse opiniones también de gente que conoce y ve estos temas, ¿no? Pero mire, lo cierto es que la policía tiene su plan estratégico, institucional, y tiene un instrumento para poder trabajar. La policía tiene sus funciones establecidas en la Constitución y en la ley, o sea, no tiene que inventarse un plan. Pero estamos ante una realidad nueva para la policía, que es la de la criminalidad transnacional. De hecho, de las principales detenciones se han producido en el extranjero. Eso es otro punto que a mí particularmente me da cólera, porque la Policía Nacional siempre supo estar al frente contra la delincuencia. El tema de los secuestros, de los asaltos a bancos se frenó, el tema del terrorismo se frenó, pero ahora parece que la policía ha perdido muchas competencias y la capacidad de respuesta de la policía. ¿Por qué ha perdido competencias? Fundamentalmente, para mí, la principal razón es el Código Procesal Penal, que le quitó la investigación. Pero hace varios años, entonces. El año 2004. No le quitó la investigación, la policía investiga. No, pero ya no es lo mismo. O sea, mira, por ejemplo, lo que te contaba alguna vez. Llegué al Callao, mataron a un pata ahí, le metieron 25 tiros, llegó la DIVIN que le dijo, no, mi general hizo esa junta de cuentas, ahí queda. ¿Ahí queda? Eso ya no se puede investigar. Un detective jamás te diría eso. Un detective dice, hay muerto ya, ¿quién lo ha matado? Alguien que lo conoce, alguien que tiene interés en quitarle la vida. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? Entonces comienza a investigar. Esa capacidad, esa mentalidad, esa expertise de detective se ha perdido. Entonces ahora tenemos policías que llegan, constatan, notifican al fiscal y esperan que el fiscal... Tenemos 5 años de estados de emergencia, ojo, y ahí en realidad la policía ha tenido cancha abierta para poder también... No ha habido inviolabilidad de domicilio, se podía detener a las personas. No, me refiero a capacidad profesional para resolver problemas. De acuerdo. Tú puedes tener estado de emergencia. Y tenemos una ley que ahora le ha regresado a la policía ciertas hay que reconstruir facilidades. Esas capacidades. Bueno, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Lo que se ha perdido en 20 años, bien difícil recuperar. Esperemos entonces, por una parte, que se recupere pronto. Respetar el horario, por una parte nosotros como RTP, y luego esperemos que el señor Vegaso satisfaga las expectativas que ha creado su nombramiento, presente un plan y sobre todo impulse a los efectivos policiales a una acción eficaz y basada en la inteligencia del enemigo, es decir, de la criminalidad. Muchas gracias por su presencia. Un gusto. Muy buenas noches y nos veremos, espero pronto, para comentar el tema que más inquieta a los